Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos a nuestro podcast Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bonoski. Soy el hermano Esmeldo Miranda. Y hoy día tenemos una charla especial. Es sobre la Pascua, ¿no es cierto? Y el manual dice así: los apóstoles de la antigüedad fueron valientes en su testimonio de Jesucristo y su resurrección. Millones de personas creen en Jesucristo y tratan de seguirlo gracias a las palabras de ellos que se registraron en la Biblia. No obstante, algunas personas podrían preguntarse: si Jesucristo es el Salvador de todo el mundo, ¿por qué entonces sus testigos presenciales se limitan en un puñado de personas de una pequeña región? El Libro de Mormón es un testigo adicional y convincente de Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces, aquí, en este tiempo de la Pascua, ¿qué piensa usted en cuanto de este grande evento en la historia del mundo? Sí, este evento de la Pascua, voy a entrar a un contexto histórico, doctrinal. El evento de la Pascua fue instituido en el antiguo Israel. Mientras que el antiguo Israel estaba bajo la esclavitud en Egipto, después de haber vivido en Egipto 430 años, de haber pasado ahí, desarrollarse el pueblo de Israel en ese lugar de Egipto, los egipcios, preocupados por el desarrollo que estaban teniendo, entonces los sometieron a una esclavitud. Llegó un momento en que Dios llamó a un hombre, un libertador para este pueblo, llamado Moisés. Moisés, inspirado y llamado por Jehová, decide enfrentar al faraón, guiado por el Señor. El faraón se resiste a dejarlos ir. Entonces, en el transcurso de estos eventos, que fueron algunos momentos en los que él se enfrentó al faraón para decirle que dejara ir a su pueblo porque querían adorar a su Dios. Faraón tenía una resistencia y dureza de corazón, no los dejaba ir. Entonces Jehová revela de los cielos a Moisés y instituye la Pascua por estatuto perpetuo, y que consistía en que por familia deberían de tomar un cordero, ¿verdad? Macho, sin defecto, menor de 1 año, y lo sacrificarían por la noche para tomar esta cena de este cordero. No lo pondrían en agua, tendría que ser inmolado y asado o puesto al fuego. Y de acuerdo a la cantidad de las personas de las familias, era la forma en que ellos sacrificaban este cordero. De modo que no debía, si quedaba algo para el día siguiente, eso se tenía que quemar. Entonces, ¿pero qué pasaba con la sangre de este cordero? El Señor instituye o revela a Moisés que la sangre del cordero la marcaran sus puertas, tanto los soportes como el dintel, que le llaman toda la puerta, la marcaran con la sangre de este cordero sacrificado, para que de modo que en la noche que pasara el ángel destructor, no muriera el primogénito de esas familias. De modo que las familias que no tenían esta marca en sus puertas, todo el primogénito de las familias, hasta de los animales y hasta de los siervos o de los esclavos, o hasta del que estaba en la cárcel, morirían. Entonces, les dice y les instituye en Éxodo 12, ¿va? Les dice cómo iban a comer la Pascua: vestidos, ceñidos sus lomos, sin quitarse sus calzados, con el báculo en la mano, y la tendrían que comer deprisa. Es Pascua del Señor, dice Jehová. Entonces,
Desde ese momento queda instituida la Pascua, esa noche, una noche antes de salir de Egipto, antes de ser liberado de esta esclavitud del pueblo de Israel bajo la esclavitud del faraón de Egipto. Sucede todo esto, hacen todo esto lo que Jehová les había revelado. Mueren los primogénitos, muere el primogénito del faraón. Finalmente, para no hacer la historia muy larga, hacerlo más contexto, finalmente el faraón decide dejarlos ir. Y Jehová les dice, esto va a quedar instituido como un estatuto perpetuo por todo el tiempo de sus generaciones, para cuando sus hijos le lleguen y les pregunten a la tierra que los voy a llevar, ellos le digan, fuimos liberados. Entonces, de esta manera así sencilla y simple, como lo trato de explicar, la Pascua quedó constituida. Sale el pueblo de Israel, y lo que a mí me deja de enseñanza en esto, ¿verdad? En las fechas y datos y toda esta información que está, o que podemos, es decir, seguir hablando, en Éxodo 12 podemos encontrarlo. Sin embargo, lo que yo alcanzo a mirar aquí es que mientras que el pueblo de Israel anhelaba una libertad por la cruel esclavitud en la que se encontraban, lo que en verdad Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, estaba buscando era darle una libertad espiritual para que tuvieran actos, ¿va? Actos santos para un Dios santo, darle santidad a este pueblo, porque en estas condiciones en que se encontraban, no tenían la libertad de adorarle. Entonces lo que Jehová estaba haciendo era escogiendo un pueblo, o teniendo un pueblo escogido para él, ¿va? Y santificarlo, para que al hacer ordenanzas y actos santos, ¿va? Este pueblo se santificara ante un Dios santo. Sí. De modo que es lo mismo como en nuestras vidas. Y más importante, que esta Pascua fue un símbolo del sacrificio del Cordero de Dios, quien fue Jesucristo o Jehová del Antiguo Testamento, que iba a venir y sacrificarse por nosotros para que podamos así resucitarnos y también ser limpiados del pecado. Sí, Todo claro. esto fue un símbolo de esto. Claro, claro. Entonces, junto con esta Pascua, se instituyó la fiesta de los panes sin levadura. Y el Señor, o Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, les dice cómo iban a llevar a cabo esta celebración de los panes sin levadura. De modo que los 7 días de la semana comerían los panes sin levadura, sin leudar, o sea, sin fermentarse. Y porque era Pascua para el Señor. Entonces, conjuntamente con el sacrificio del Cordero, se tomarían o se llevaría a cabo esta celebración de los panes sin levadura. ¿Cómo se comía el Cordero? Es revelado de los cielos que se comía con hierbas amargas, ¿verdad? Como simbolismo de la amargura de nuestros pecados, la amargura de nuestras debilidades. De la muerte. De la muerte. Sí. Y que por medio del sacrificio y la sangre del Hijo de Dios, bendita sangre, podríamos ser redimidos, liberados de esa muerte. Claro. Entonces nosotros celebramos una Pascua de liberación de la muerte temporal y de liberación con la posibilidad de liberarnos de la muerte espiritual, que la promesa está ahí por el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces nosotros por eso celebramos la Pascua de Resurrección. No celebramos una Pascua de libertad temporal o libertad de esclavitud, claro, como algunos otros corrientes religiosas del mundo lo celebran. Nosotros celebramos una Pascua de resurrección, porque creemos, ¿va?, en la libertad que Jesús nos da. Libres del pecado que nos conduce a la muerte espiritual, y libres de la muerte temporal al resucitar por medio de la resurrección de Él. Claro que sí. Creo que por ahí es como, de una manera más sencilla y simple, estamos tratando de decirlo, o de abordar el tema de la Pascua. ¿De dónde surge? Sí. ¿Y cómo continúa? Claro que sí. Y cuando pienso de la historia la cuenta que tenemos de cuando Jesús se murió y se resucitó, empieza con este tiempo de Pascua, ¿no es cierto? La celebración. Sí. Y el día domingo de las Palmas, Día de las Palmas, Jesús entró en la ciudad sobre un patío, ¿no es cierto? Fue un animal fue el animal que los reyes utilizaban para entrar durante su coronación, ¿no es cierto?
Y después el día lunes, él fue al templo para limpiar al templo, porque habían personas allá así, vendiendo animales y esto. Y él quería así limpiar su casa, porque en ese tiempo él dijo, esta es mi casa. La primera vez que él limpió el templo, él dijo, esta es la casa de mi padre, ¿no es cierto? Y después el día martes, él andaba con sus discípulos enseñándoles, ¿no es cierto? En cuanto a su segunda venida, ¿no es cierto? El día miércoles no había mucho que traspasó a este día, pero el día jueves empezó esta cena. Íbamos así a celebrar esta cena de Pascua, ¿no es cierto? Y en esta noche fue lo que más impresionante de mí. En el libro de Juan tenemos el recuerdo de sus enseñanzas. Y lo que él les enseñó es en cuanto del amor, ¿no es cierto? Claro. De su amor hacia ellos y el amor de un discípulo de Cristo hacia, primero, Dios, el primer mandamiento, y segundo, a su vecino. Y para mí este fue algo más en su última noche, la última cosa que él iba a enseñar a sus discípulos después de 3 años de enseñarles. Él quería enseñarles en cuanto del amor. ¿Por qué piensa esto? Porque, digo, en sí, nosotros podemos hablar de muchos conceptos y de muchos, de muchos conceptos doctrinales, y podríamos agarrar muchas líneas de enseñanza o de compartir, pero siempre el centro de todo eso es el amor de Cristo. Entonces, nos dice, para todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Él ha otorgado esto a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, este amor. Entonces, a mí también me llamó eso mucho poderosamente la atención, que yo puedo considerarlo, no sé si hay algo más, a lo mejor algunos eruditos o estudiosos más profundos de esto, pero yo, hasta donde mi mente alcanza, creo que es el último discurso que les da a los discípulos, a sus apóstoles, y los centra en un contexto muy esencial, que os améis los unos a los otros. Entonces, pero me llama también la atención que en esa celebración de la Pascua, en ese sacrificio de ese cordero, que él manda a uno de sus discípulos a que prepare el aposento alto, donde iba a celebrar la Pascua, que era parte de los actos o de los eventos, ordenanzas del Antiguo Testamento aún. Cuando están en la celebración de la Pascua, instituye la Santa Cena. La introduce ahí. Claro, ¿verdad? Sí. El pan y el vino, lo introduce ahí. Entonces, diciéndoles, esto ahora es el cuerpo y mi sangre. Claro. Entonces, como tan sublime y bello, instituyéndolos no con látigo, no con fuerza, no con imposición, con ese amor hacia sus apóstoles, diciéndoles, cierto, estamos celebrando la Pascua que fue revelada al pueblo de Israel por medio de Moisés. Sí. Pero ahora yo os digo que ahora es así. Claro. Ahora es el pan. Claro. Este es mi cuerpo, ahora es el vino, esta es mi sangre. Y entonces, para mí, desde mi perspectiva, el momento más solemne y la razón de mi asistencia a una reunión de la iglesia es exactamente eso. Cuando voy y participo de ese pan y de esa agua, instituida por Jesús mismo en el evento de la Pascua, como no dijo, ¿saben qué? Como llegó al templo, quitando y limpiando el templo. Lo dijo de una manera muy, muy sublime, hermosa a los discípulos, partiendo el pan con ellos, haciendo una oración, ofreciendo el vino y dándoles la enseñanza ya de introducción, que ahora quedaba instituido esto para generaciones futuras. Y lo que es importante es que esta ordenanza no es solamente un recuerdo de nuestros convenios que hacemos con el Señor cuando nos bautizamos. Es un símbolo de su amor. Así es. Porque Él les enseñó en esta manera. Él dijo, un amor más grande no puede tener de esto, que uno da la vida por sus amigos. Él dijo, y
ustedes son mis amigos. Sí. Lo que creo yo es que Él quería enseñarles en cuanto del amor, Ujú, porque después, en esta noche y ujú, el próximo día, ujú, Él iba a demostrarles ujú, cómo ujú, amar a otro. Primero enseñar ujú. y después demostrar Sí, amor. cierto. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros amemos otros como este, Cierto. empezando con nuestras familias, nuestros esposos y esposas, demostrando amor, sacrificándonos para ellos, y después todo el mundo, ¿no es cierto? De demostrar este tipo de amor, de Ujú, sacrificio, como Él. ujú. Yo me manejo en un terreno, cuando llegamos a este terreno del amor, yo me manejo en un terreno de la consideración y eso ablanda mi corazón, ablanda mi Sí, alma, me conmueve cuando empiezo a considerar a mi prójimo. Y cuando lo empiezo a considerar, entonces voy hacia el terreno de amarle. Recientemente le enseñaba a un grupo de personas, les decía, a un grupo de hermanos, les decía, el mandamiento es, primer mandamiento, amar a Dios. Y el segundo mandamiento es semejante a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. sí, Entonces, la pregunta que yo formulé es que dije, bueno, el punto es, siempre pensamos en amar al prójimo, pero el mandamiento que te está diciendo Jesús es, como a ti mismo. sí. Entonces, ¿qué tanto te amas a ti mismo? ¿Qué tanto tú mismo te sabes perdonar? Mm, ¿Qué tanto te consideras a ti mismo? ¿Qué tanta caridad tienes a ti mismo? No digo que te apapaches o te consientes en tus pecados, claro, sino qué tan considerado eres contigo mismo. Porque si bien es cierto, el mandamiento dice, ama a tu prójimo, ahí está, pero te dice, como a ti mismo, tienes que aprender a amarte tú. sí, A la medida que te aprendes a amar tú y aceptarte tú, vas a poder aprender a amar y aceptar a los demás. Si no puedes aceptar a los demás, o si no te puedes aceptar a ti mismo y traes tantas luchas encontradas en tu mente, sí, es un poco complicado que aprendas a aceptar y mucho más complicado amar al que tienes claro. enfrente. Entonces, por eso hay tantos mensajes y tantos discursos de címbalo que retiñe, Mm, algo que suena pero hace mucho ruido, pero no miro qué lo que haces, cómo me lo demuestras. sí, 50 años de miembro, 30, he sido, no sé, tantas veces con estos llamamientos en la iglesia que dan oportunidad de sí, servir, pero el asunto es, lo esencial es qué tanto lleno tienes tu corazón de ese amor y de cómo te amas a ti mismo. claro. Y por esto, cuando yo pienso en esto, como amo a otros, como a mí mismo, pienso en que cuando oro al Padre Celestial, le pido por cosas que quiero. Quiero salud, quiero ayuda, quiero consuelo, ¿no es cierto? Si quiero estas cosas para mí, si amo a ti, Ujú, quiero estas mismas cosas ujú, para tú, ¿no es ujú, cierto? ujú. Y quiero, si le amo, right, quiero darles estas cosas, ¿no es cierto? Claro. Y lo que dijo, bueno, y el Señor nos dijo que hay dos mandamientos, amar a Dios, Ujú, y en capítulo 14 de Juan dice, si me amas, guardáis ujú, mis mandamientos. ujú, Y al próximo dice esto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, ujú, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos por los otros. ujú. ¿No es cierto? Así es. ¿No es cierto? Y bueno, Él nos amó a nosotros. Él dio su vida por nosotros, Ujú, para que podamos así tener la vida eterna también, la ujú, vida para resucitarnos, para vencer la muerte ujú, física, ujú, y después también Él venció la muerte espiritual. ujú. Hablamos en un momento en cuanto de esta muerte física. ¿Qué piensa en esto? De su resurrección, de cómo Él, este evento así, sobrevenció
la muerte física. Me llama poderosamente la atención que siendo Él limpio y santo, todo el simbolismo del Antiguo Testamento, a mí me fascina el Antiguo Testamento, todo el simbolismo del Antiguo Testamento, de todos esos sacrificios con sangre, eran símbolos de un postrer sacrificio. Todos los símbolos y ordenanzas que hacemos en estos tiempos, en esta dispensación, son símbolos, ordenanzas de un sacrificio que existió y que fue. Entonces nos volvemos creyentes en eso. En la antigüedad, por causa de esos símbolos y esos sacrificios, se volvían creyentes que existiría un sacrificio, o al menos a eso los llevaba el Señor, a que tuvieran un entendimiento que existiría un sacrificio, un cordero de Dios. Entonces, nosotros, con todo el conocimiento de los tiempos antiguos, las revelaciones modernas, nos convertimos y somos creyentes en Jesús, que sabemos que Él realizó ese sacrificio. Entonces, las ordenanzas, los actos sagrados que son internos o externos dentro de la iglesia, todo conlleva a recordar ese sacrificio. Entonces, si me dice esto del amor o del mandamiento del amor, le voy a confiar algo, voy a confiarles algo de mi vida muy personal. En mis luchas o en mis tiempos de desafíos, cuando como humanamente me puede pasar, ya sea para alguien en el trabajo o dentro de la iglesia o incluso tal vez en la familia, me pudiera pasar que no estoy de acuerdo con ciertas cosas o no estoy de acuerdo con forma de pensar o conductas o tal vez no simpatizamos bien y lo puedo confesar así. Y cuando tengo dificultad de aceptar a alguien, lo que a mí me funciona, y se lo he compartido a mi familia, lo que a mí me funciona, y lo he descubierto en mi vida, es que voy y me arrodillo, y yo pido por esa persona. Y yo he descubierto que cuando comienzo a orar por esa persona, que tal vez a lo mejor yo no le agrado a él, o tal vez él no me agrada a mí, y cuando doblo la rodilla y en sincera oración comienzo a pedir, no porque lo cambien, no porque me quieran, no, sino más bien pido porque sea bendecido, pido por él, pido por ella, solamente ruego por él. Si Jesús me dijo, ora por el que te persigue, ora por el que te aborrece. Sí. Entonces él me está diciendo, ora, no me está diciendo, pide para que él cambie. No me dice, ora por el que te persigue y para que no te siga persiguiendo. Sí. No, más bien, solamente está diciendo, ora por él. ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué me dijo eso Jesús? Porque en el momento que esto es algo muy personal de mi alma, cuando yo entro en el terreno de orar por esa persona, que tal vez no me agrada, o tal vez yo no le agrado a él, cuando entro en ese terreno de orar por esa persona, yo le testifico, mi corazón se ablanda, Claro. mi alma se conmueve y empiezo a mirarlo de otra perspectiva. Claro. Lo empiezo a considerar. Y esa parte que tal vez negativa, oscura o que hace daño al alma, se desvanece. Sí. Pero la clave para mi vida es arrodillarme y empezar a orar y a orar y a orar y pedir por esa persona. Quizás la persona no va a cambiar, pero hay algo que pasa en mí. Pero usted cambia, ¿no es Exacto, cierto? exacto. Esta es una forma de Sí, arrepentimiento, ¿no sí, es cierto? Y sí. lo que en el libro de Mormón, esta es la segunda cosa que la resurrección hizo, es vencer el pecado. Sí, Porque de sentir esto es un pecado, ¿no es cierto? sí, claro, incomoda. ¿Cómo? Sí, exacto. Y lo que dice aquí, dice, en cuanto a Jesucristo, dice, y Él, Jesucristo, saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará sobre él,
Sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Y entonces sus sentimientos fue una enfermedad, ¿no es cierto? Claro, claro. Y por medio de Jesucristo puede resolver esto, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, si dividimos aquí el escrito, primero ¿qué dice? Déjeme, me coloco ahí, ¿qué dice? Porque no me coloqué acá en la escritura. Pero dice, sí me lo dice. ¿Cómo dice? Aquí. ¿Cuál fue? Aquí, 11, sí. El 11. Sí. Dice, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. ¿Va? Tentado en los 40 días de ayuno. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Getsemaní. Claro, exacto. Tomará sobre sí la muerte, sí, la tumba vacía. claro. Entonces, ¿cómo en 2, 3 versos nos muestra el punto central de esto? El sufrimiento, el pesar, el dolor de Getsemaní. El sufrimiento, el dolor, el padecer la muerte en la cruz. Y Él nos invita a nosotros de aprovecharnos de este sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para aprovecharnos de su sacrificio, para vencer la muerte en nuestras vidas? Entonces, nosotros buscamos ser cubiertos por su amor y por su gracia. Y entramos a un discipulado. Al momento que bajamos a un agua bautismal, al momento que recibimos la bendita recepción del Espíritu Santo y nos purifican y nos santifican, nos perdonan nuestros pecados, ya estamos en el camino del discipulado. Ahora, lo que Él invita o lo que Él espera de mí es que yo busque acercarme a Él, aún con mis debilidades o mis limitaciones, y busque tener esa fe, esa confianza, esa esperanza de que en Él está la sanidad de mi alma. A la medida que yo me acerque a Él, de una manera sincera y real, no discursada, sino real de mi alma, voy teniendo una transformación en mi corazón. Sí. Y entonces empiezo a entrar y a experimentar de ese amor del que se habla, un amor que me redime. Claro. Y a la medida que pienso experimentar ese amor que me redime, empiezo a ver a mi prójimo como me miro a mí mismo. Claro. Tal vez limitado, tal vez con dificultades, tal vez también con batallas como las que yo tengo. Sí. Y me voy acercando a ese terreno más, que es un terreno más blando, más suave del Evangelio. ¿Y qué pasa a nosotros si nosotros no nos arrepentimos? Claro, ¿qué pasa? Claro, o sea, debemos de tomar en cuenta que la parte más crucial que yo creo, considero, de todo esto, es que nos dejó ese medio. Sí. Que gracias a eso que Él hizo, limpio, puro, sin mancha, y dar su vida por mí, por usted, por el mundo, sí, nos deja ese camino en el que uno puede salir, sí, y no quedar en las manos de la justicia y de la ley. ¿Y qué pasa con esa justicia? ¿Qué pasa con nosotros? Aquí lo que pasa es que al acudir al arrepentimiento, que es el medio que Jesús nos dejó, con un arrepentimiento y un deseo sincero de querer cambiar, voy y tomo este medio del arrepentimiento, que por su sacrificio es. Al entrar en el camino del arrepentimiento, dice Alma 42, nos reclama la misericordia de las manos de la justicia. Claro. Y ya no pertenecemos a la justicia, sino ahora estamos en las manos o en los brazos de la misericordia y somos librados de esa ejecución, de esa ley sobre nosotros, del castigo sobre nosotros. Quiera Dios que al final de nuestra existencia, sí, estemos envueltos en los brazos de la misericordia. Claro. Y si no, en los de justicia. Bueno, puede leer usted así de 17:6 a 19. Este es en Doctrina y Convenios 19. Okay. 16, verso 16 al 19. Sí. Dice, ¿por qué aquí
yo Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Entonces, ¿qué pasará a nosotros si no nos arrepentimos? Claro, si en la escritura y la enseñanza está muy clara, no tenemos que darle tanta vuelta. Mm. El asunto es arrepentimiento sincero, este deseo de cambiar y permitir que Jesús te transforme, es ir a la misericordia, esa es la libertad, esa es la libertad. Mm. Si no me arrepiento, es a la cautividad. Quedo sujeto a una cautividad del enemigo que voy a sufrir y voy a padecer tanto como él sufrió y padeció por causa de mis pecados. De mis pecados. De mis pecados. Sí. ¿Va? Entonces, si él tuvo que soportar eso por causa de mis pecados, pero si yo no busco o yo no tomo de eso que él me ofrece, tendré que soportarlos yo por mí mismo, porque no estoy aceptando su sacrificio. Sí. Entonces me quedo en una condición que me está diciendo, para que no sufras como yo sufrí, o que no padezcas como yo padecí. Padecimiento tanto en el cuerpo como en el espíritu, que hizo que yo sangrara. Claro. Entonces, tan profundo es esto y tan sagrado es esto de este sufrimiento, que entonces yo me quedo pensando, si no tomo de este medio del arrepentimiento, me lo está advirtiendo o me está diciendo que puedo padecer en esa misma condición, pero yo solo, porque no acudí a ese medio. Sí, y lo que es importante para mí es que Jesucristo quiere tanto que nosotros nos aprovechemos de su sacrificio, de su resurrección, para que nosotros nos limpiemos, ¿no es cierto? Y de ser santificados. Y aquí en Doctrina y Convenios 45, versículos 3 a 5, este es lo que dice. Esta es su invitación, la invitación de Jesucristo a nosotros, de 3 a 5. Dice, Sí. escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante él, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste, ve la sangre de tu Hijo, que fue derramada, la sangre de aquel que diste, para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna. Él está así implorando al Padre por nosotros como nuestro abogado, ¿no es cierto? Él quiere que nosotros nos limpiemos por medio de Él, pero Él no puede así hacerlo si nosotros no nos creímos. Claro, ¿No es claro, cierto? claro, claro. Entonces, el punto aquí es, el pueblo de Israel anhelaba una libertad de una esclavitud. Y lo que yo miro para mi vida, digo, ¿qué tanto anhelo yo esta libertad de la esclavitud, de mis pecados, de mis limitaciones, de mis debilidades? ¿Qué tanto padezco de esto? ¿Y qué tanto anhelo esta libertad? ¿Y en quién la encuentro? Entonces, llega un punto en mi vida en que reconozco que todo es Jesús, todo es Cristo, todo es Él. Hacia donde yo mire dentro de todas las escrituras, hacia donde yo mire dentro de todos los actos religiosos, las ordenanzas, todo es Jesús. Claro. Lo miro en el Antiguo, lo miro en el Nuevo, lo miro en el Libro de Mormón, lo miro en Doctrina y Convenios, todo es Jesús, Claro. todo es Él. Entonces, Él es la medida y el todo de nuestro camino en el discipulado. Claro. Así lo miro. Sí. Y digo, cuando Él está ahí en Getsemaní, cuando Él está pasando este momento en la noche, en ese monte, ¿va? Me conmueve cuando Él evoca al Padre.
y con todo el sufrimiento y todo el pesar físico, no se haga como yo. Si quieres, puedes pasar de mí esta copa. Y entonces me quedo pensando, ¿quién le puso a beber esa copa? ¿Quién derramó esa ira por el pecado? ¿Quién puso que tendría que beber esa copa? Claro. Y entonces me quedo como cimbrado de pensar que el mismo Padre Celestial dejó ir el castigo sobre él, Claro. de la culpa de mis pecados. De modo que él que llegó a un punto él, Jesús, de decirle, si tú quieres, que pase de mí, pero no se haga mi voluntad. Claro. A veces nosotros creemos, arrodillados, creemos cuando oramos y decimos, por costumbre, o no sé cómo se diga esto, cómo lo puedo decir, ojalá no vaya a ofender algo, oh, pero no se haga mi voluntad. Claro. Pero yo creo, cuando yo he estado en momentos de mi vida críticos, tan profundamente difíciles, hundido por causa de los desafíos y dificultades de este mundo terrenal, y he estado ahí postrado ante un Dios, por un momento he llegado a una mínima parte a entender qué es esa frase, hágase tu voluntad y no la mía. Claro. Y cuando he probado, he tocado esa parte de esa frase, de esa palabra de hágase tu voluntad y no la mía, el Dios de los cielos me ha dado enseñanza. Pero cuando he llegado a lo profundo del desafío, de la dificultad, de la adversidad, que no tengo ningún otro medio, ni otro consejo, ni otra palabra, ni otro discurso, ahí postrado en un rincón, con las lágrimas en el piso, en esos momentos de mi vida que son memorables en mi alma, he llegado a encontrar, por una mínima parte aunque sea, el verdadero sentido y razón de decirle a un Dios, hágase tu voluntad y no la mía, Claro. que sea la voluntad conforme Claro. tuya y no la mía. Y he aprendido a no emplear eso tan seguido o por costumbre en mis oraciones. Claro. Porque creo que esa parte tan profunda tiene un significado también profundo. Claro que sí, claro. Y uno de los momentos que pasa a nosotros a veces es cuando alguien que nosotros conocemos se muere. ¿Sí? Cuando nosotros perdimos a alguien que amamos, em, sentimos así dolor, sentimos angustia, Vacío. ¿no es cierto? Y, pero por causa de la resurrección de Jesucristo, sabemos que esta persona se va a vivir, va a resucitar otra vez. Vamos a verles perfectos, sin imperfecciones, sin enfermedades, ¿no es cierto? Ujú. ¿Hay alguien en su vida que perdió usted en Sí, esta manera? el momento más crucial de mi existencia, siempre he dicho eso, me marcó un meridiano, Mm. hasta en mi relación con los asuntos de la iglesia. Estaba yo en un momento totalmente activo y nunca me he inactivado, pero siempre estaba muy enfocado a todos los asuntos de la iglesia. Cuando a mí me pasó este momento muy crucial, trágico, fallece mi madre y siempre consideré una relación muy estrecha, muy cercana a mi madre. Siempre pensé, siempre mi fe y mi creencia era que cualquier cosa que yo estuviera enfrentando en la vida, yo sabía que había una mujer, Mm. que es mi madre, que estaba rogando al cielo por mí, Mm. día a día. Entonces eso me daba consuelo y esperanza. Y si algo me da consuelo y esperanza en estos caminos de mi vida, es creer en esto, en este momento y este evento, Mm. que yo creo en la total
y confiada y seguramente en la resurrección de Jesucristo. Sí, Y eso me da esperanza, mucha esperanza. sí, Si yo no creyera en eso, no tendría sentido todo lo que encuentro, todo lo que leo, todo lo que aprendo, todo el testimonio que tengo, no tendría sentido. Si yo no creyera total y confiadamente en este momento de, del momento glorioso para la humanidad del Hijo de Dios resucitado. sí. Eso es lo que a mí me da esperanza No, no, y me consuela. ¿Hace cuánto que su madre se murió? 96, 96, hace mucho. 28 años, Sí, 28 años. 27 años, 3 meses. Sí. Wow. Bueno, hace 3 años se murió mi padre. Fue un choque. Él tuvo un ataque de corazón y la ambulancia así le llevó al hospital y se murió así en una hora. Y yo estaba ya con él cuando se murió y, y no me sentía así tan fuerte a perder mi papá. En este día él había pasado a mi casa, estaba bien y 2 horas después se murió, ¿cierto? Bueno, en su funeral di un discurso y el título de mi discurso dice, busca este Jesús, el título. Ujú. Y este es lo que dijo yo. Dice, mi mensaje para ustedes en este día de conmemoración de mi Padre es que la expiación de Jesucristo es nuestra única esperanza segura en el mundo desolado y problemático. Y podemos y debemos encontrar gran gozo en esta vida y gracias a ella. Jesucristo es la esperanza de Israel. A través de su sacrificio expiatorio, es Él y solo Él quien da esperanza de la humanidad. Por lo tanto, debemos buscar a este Jesús para recibir y sostener su esperanza divina. Y esto es lo que dije yo a las personas que estaban allá. A cada persona en la congregación de hoy que, como nosotros, ha perdido a un ser querido, como lo ha hecho nuestra familia, y a cada persona que ha sentido dolor físico o angustia mental, a cada persona que ha luchado bajo una carga de cualquier tipo, los invito a venir a Cristo, porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Testifico en su realidad viviente. Él vive. Por tanto, venid a Cristo y renovad nuestra esperanza en Él. Es mi oración en este momento de pérdida de dolor, podamos recordar la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y reconfirmar nuestra esperanza en Él, la cual tenemos como la ansia del alma, que sentimos el deseo de regocijarnos en su gloria y sacrificio, por toda la esperanza que nos trae. Ojalá que todos nosotros tengamos esta esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de ver nuestros amados personas después de su muerte, la esperanza que podemos ser limpiados del pecado y cambiamos y llegar a ser más como nuestro Padre Celestial. Cierto. De modo que al visualizar a Jesús en Getsemaní, soportando mis pecados, soportando los dolores y aflicciones por los cuales uno puede pasar en este mundo temporal, el valor que Él tuvo en su corazón y la fuerza para soportar y estar dispuesto a cargar mis culpas y mis pecados. Cómo ir hacia la cruz como el Cordero de Dios para pagar o aplacar la ira de un Dios por el pecado. Interceder en ese acto divino de la cruz al morir por mí como el Cordero de Dios propicio, como el propiciatorio para apagar o aplacar la ira de un Dios por el pecado en esta tierra. Entonces, cuando miro todos estos momentos, ciertamente me conmueve. Y déjeme compartirle dos cosas antes de finalizar. Hay un relato
Una narración de hace muchos años. Una ocasión un autoridad general de la iglesia, Marion de Hans, narró este acontecimiento cercano a la Pascua. Tanto usted como yo sabemos que en los Estados Unidos hay una celebración muy particular de la Pascua en los pequeños. Se les da un huevito, sí, y traen algo ahí adentro, o dulces o algo, sí, y les dan una enseñanza y los ponen en el jardín y los buscan. Esa es la enseñanza, o esa es la práctica norteamericana para los niños en la Pascua, es la alegría y la canastita, y van colectando huevitos. Una maestra de la primaria, en esa ocasión, para visualizarles la Pascua a los pequeños, llevó varios huevitos vacíos y se los dio a la clase de la primaria para que ellos fueran alrededor del edificio y tomaran algo que les recordara la Pascua y lo pusieran dentro del huevito. Había un niño que tenía una particularidad, de 11 años. Él tenía un retardo mental. Todos los niños regresaron con sus huevitos, algunos sacaron unas florecitas, ramitas, palitos dentro del huevito y animalitos, y para ellos eso simbolizaba la Pascua. Tocó el turno de este niño de 11 años, parece que se llamaba Philip. Se lo entrega a su maestra de la primaria. La maestra abre el huevo y no trae nada. Los niños, sus compañeros de la primaria, empiezan a reír. Sí. Burlarse. A burlarse de él. La maestra se le queda viendo a él. Y lo único que dice Philip, este pequeño: pero maestra, la tumba estaba vacía. Meses después este niño muere. Y en su recorrido hacia el panteón o el cementerio, sus compañeros de clase llevaban un gran huevo con una frase que decía: la tumba estaba vacía. Entonces, nosotros como creyentes, ciertamente no creemos en la cruz. Pero yo siempre digo, cuando yo me arrodillo a la sombra de la cruz, lloro y mi alma se conmueve. Cuando yo miro la mesa sacramental, yo entro en un profundo meditación en mi alma. Cuando miro esa mesa y miro esa manta o esa sábana o ese mantel blanco, figuro como si estuviera alguien ahí. Y cuando miro que quitan ese manto o esa manta o ese mantel blanco, para mí simboliza la vida, la resurrección. Claro. Porque están los emblemas de Jesús ahí. Entonces, yo le tomo mucho sentido a ese sagrado lugar, a la mesa sacramental. Para mí la mesa sacramental es el sepulcro, es la esperanza, es la vida. Para mí es el altar. Para mí la mesa es la mesa del Señor, que me da de Él para santificarme. Y entonces, cuando yo miro todas estas cosas, a veces en el momento de mi camino de vida pienso, el Hijo de Dios nació en un pesebre, en humilde condición, pero un pesebre que no era de Él, era un pesebre prestado. Cuando miro que tuvo un padre, que fue José, no era su padre, era un padre que la condición de vida se lo puso, prestado. Claro. Cuando miro que él muere, la nobleza de José de Arimatea lo lleva a un sepulcro, pero a un sepulcro prestado. Entonces, por lo general, todo lo que se presta se tiene que devolver. Pero él su vida no me la presta, él me la da. Claro. Solo espera que yo lo siga. Entonces evoco mi pensamiento y digo, en verdad yo creo en Getsemaní. Y para mí Getsemaní representa dolor, angustia, pesar, soportar,
sufrimiento. Pero Él no se quedó ahí. Para mí, cuando miro la cruz, ¿va? Miro calvario, miro burla, miro sed, miro angustia, Sufrimiento. miro sufrimiento, Sí. miro abandono, miro soledad. Claro. En este mundo en el que mucha gente, muchos de nuestros hermanos padecen por causa de angustias, de ansiedades, quizás de incomprensión o de aceptación, quizás padecen de soledad, o se sienten inadecuados, o no se sienten que son como quisieran ser. Yo solamente digo, mira hacia la cruz y podrás comprenderte a ti mismo. Cuando quizás te sientes que eres falto de amor o de perdón, mira hacia la cruz Pero de justicia. o de justicia, podrás entender que quizás pienses es que la vida es injusta, o es que la gente no me entiende, o es que tal vez no me aceptan, o es que soy muy criticado y juzgado. Ve a la sombra de la cruz y arrodíllate. Sí. Sin embargo, esa cruz es una cruz vacía porque Él no se quedó ahí. Claro. Cuando miro la sepultura, el sepulcro, una piedra movida por el poder de lo alto. Para mí la sepultura, el sepulcro vacío es esperanza, es luz, es paz, es calma, es consuelo. Claro. Aceptación. Es una aceptación, es una creencia. Mi creer está ahí. Aun cuando ese sepulcro, los enemigos de Él lo vigilaron y cruzaron una piedra, el sepulcro quedó vacío. Y Él no se quedó ahí, porque el lugar que a Él le pertenece es el lugar a la diestra del Padre, como el unigénito de Él. Y desde el cielo, yo sé que Él vive. Que me considera en mis debilidades, que me considera en mis limitaciones, y que tiene esperanza en mí, de que cada día de mi existencia yo me muestre con el deseo sincero de querer ser un discípulo verdadero de Él, de mostrar signos dignos de arrepentimiento, de que cada día de mi alma sinceramente surja el pedir el perdón por mis pecados. Cuando yo entro en este camino real y verdadero, mi alma es consolada. Entonces, aunque vivieron o pasaron todos estos acontecimientos en la divina y sagrada vida de Él, en ningún lugar se quedó, pero permanece en nuestro corazón. Claro. Si nosotros permitimos que Él entre y nos transforme, no solamente como un símbolo religioso, sino más bien como un símbolo real de nuestras vidas, de creerle a Él, no solamente de creer en Él, de creerle a Él. Que así como tomó a Lázaro de la sepultura y le dijo, ven fuera, así me dice a mí, ven fuera y sal de tu soledad, sal de tu aflicción, sal de tu mundo en que te encuentras tal vez de angustia o de ansiedad, ven fuera. Y el consuelo, Él me lo ofrece. Claro. Entonces, yo creo en un Jesús redentor, en un Jesús de esperanza, en un Jesús sanador, en un Jesús que tiene aceite, que tiene vendas para sanar mis heridas. Claro. Yo creo en Él, yo creo en esto, yo creo que Él es el sanador de nuestra alma y el sanador de este mundo. Ahora que es en semana de Pascua, que así con mis limitaciones y mis debilidades,
caminemos en los caminos de Jesús y lo aceptemos como el transformador de nuestras almas, de nuestras vidas. Con sincera y sencilla humildad, lo busquemos, porque Él espera que vengamos a Él. Yo testifico de esto. Semana de Pascua de libertad y de esperanza. En verdad, este es el sentimiento, forma parte de mi alma, que yo lo comparto y no puedo dejar de decirlo en el nombre del Hijo de Dios que está a su diestra, que prometió volver, Jesús llamado el Cristo. Amén. Ya, muchas gracias, Esmeralda. También quiero compartir mi testimonio muy simple. Jesús es el Cristo. Él se murió para nosotros, para mí, para que yo tenga o pueda tener la vida eterna con Él. Bueno, he sufrido en mi vida y también he cometido así muchos errores, cosas que no debía hacer, pero sé y tengo la esperanza y la fe de que por medio de Jesucristo yo puedo ser limpiado y algún día vivir con mi familia, con mi Padre Celestial, con mi Padre que se murió, porque lo voy a ver otra vez. Pero todo esto viene por causa de Cristo. Yo soy su discípulo. Soy un discípulo imperfecto, pero un discípulo que trata de llevar a cabo su obra y ojalá, con esperanza, invitar a otros de venir a Cristo. Ojalá que todos nosotros podamos así venir a Cristo y aprovecharnos de su bondad, de su amor. Siento este amor en mi vida, en mi alma. Siento el amor de Cristo y su misericordia para mí. Yo creo que Jesús es misericordia. Él nos la ofrece esta misericordia, pero tengo que escogerlo. Sé que Él vive y sé que podemos venir a Él y dejo este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas Gracias por estar conmigo hoy día. Muchas gracias, hermano. Y gracias a ustedes también. Gracias por escucharnos y mirarnos. Sí, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima vez. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.